buenos días, hermanos. Realmente es un gozo poder saludarles y tener este tiempo juntos como iglesia, donde vamos a compartir de la palabra de Dios y alabar a nuestro maravilloso Señor. Así que me gustaría que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios en el Salmo 31 y vamos a leer del versículo 9 en adelante. Voy a leer de la versión de las Américas. Dice así la palabra de Dios. Dice David: Ten piedad de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Se consuman de sufrir mis ojos, mi alma y mis entrañas, pues mi vida se gasta en tristeza y mis años en suspiros. Mis fuerzas se agotan a causa de mi iniquidad y se ha consumido mi cuerpo. A causa de todos mis adversarios he llegado a ser objeto de oprobio, especialmente para mis vecinos, y causa de espanto para mis conocidos. Los que me ven en la calle huyen de mí. Como un muerto soy olvidado. Sin ser recordado, soy semejante a un vaso roto. Porque he oído la calumnia de muchos. El terror está por todas partes, mientras traman juntos contra mí. Planean quitarme la vida. Tremendas circunstancias nos describe David. Recordemos que este salmo es escrito cuando él estaba huyendo de su hijo Absalón. Y en medio de estas circunstancias, él dice lo siguiente, después dice: Pero yo, oh Señor, en ti confío. Digo, tú eres mi Dios, en tus manos están mis años. Amén. Qué precioso saber, hermanos, que sea cual sea la circunstancia que estemos atravesando, nuestras vidas están en las manos de nuestro soberano Dios. Así que oremos juntos al Señor y después alabemos su nombre. Amado Señor, gracias por tu palabra. Qué precioso saber que tú eres soberano y que nuestras vidas están en tus manos, Señor. Gracias, Dios, porque no hay nada que escape de tu control. Y Señor, en estos momentos donde hay tanta incertidumbre, Dios, en el mundo que nos rodea, gracias porque tú nos das paz y podemos descansar en tu soberanía, Señor. Gracias porque nos permites reunirnos de esta manera, virtualmente, y compartir este tiempo juntos, Señor. Padre, que podamos alabarte con todo nuestro corazón, que tú prepares nuestros corazones para el tiempo con tu palabra, que podamos ser hacedores de ella y no solamente oidores olvidadizos. Gracias, Señor. Aplica tu palabra conforme a la necesidad de cada corazón en esta mañana. Oramos agradecidos en Cristo Jesús. Amén y amén. Alabemos al Señor juntos, iglesia. Me glorío en Jesucristo, quien con su sangre me compró. Fue mía la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció. Mi esperanza ante el santo juez, el Hijo mi justicia es, el Hijo mi justicia es. En Jesucristo, su amor me dio, mi vida es Él. No tengo otro a donde acudir, me satisface
sostendrá, mis pies por gracia sostendrá. Me cargan alas de águila, corona mi alma de bondades, su triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna, cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar.
sé mi visión, nada tiene valor, solo tú, Señor. Mi pensamiento al anochecer o de mañana, mi luz eres tú. No quiero riquezas ni adoración. Eres mi herencia por siempre, Señor. Único dueño de mi corazón. Rey de los cielos, eres mi porción. Mi tesoro eres tú, solo tú eres mi Dios. Pon mis ojos en ti, donde más puedo ir. Rey de mi corazón, tú eres mi galardón. Cristo, sé mi visión. Rey de los cielos, a la gloria llegar, pueda yo el gozo del cielo alcanzar. Único amor de mi corazón, en todo tiempo sé tú mi visión. Mi tesoro eres tú, solo tú eres mi Dios. Pon mis ojos en ti, donde más puedo ir. Rey de mi corazón, tú eres mi galardón. Cristo, sé mi visión. Mi tesoro eres tú, solo tú eres mi Dios. Pon mis ojos en ti, donde más puedo ir. Rey de mi corazón, tú eres mi galardón. Cristo, sé mi Hola hermanos queridos, buenos días, ¿cómo están? Espero que bien, disfrutando de la comunión con Dios y de la familia. Les invito a abrir sus Biblias en la carta de Santiago, capítulo 1, versos 9, 10 y 11. Santiago 1, 9, 10 y 11. Vamos a ponerle un título a este párrafo: Enfrentando la prueba económica con contentamiento espiritual.
enfrentando las aflicciones financieras con contentamiento espiritual. Leo la palabra de Dios. Dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Tremendo, tremendo. Saben, un hombre sabio que vivió hace muchos años, llamado Agur, expresó lo siguiente: no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue Dios, y diga, ¿quién es Dios? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Tremendas palabras que parecen implicar que la pobreza y la riqueza tienen sus peligros espirituales particulares. Mencioné esas palabras de Agur, que están en Proverbios 30, 8 y 9, porque creo que ilustran perfectamente la enseñanza de hoy. Recordemos que Santiago está escribiendo su carta a creyentes judíos, tanto ricos como pobres, como acabamos de leer, que están sufriendo una especie de persecución, como dice el verso 1. Y esta triste realidad, sin duda, afectó seriamente la economía, tanto de unos ricos como de otros pobres. Recordemos un poquito el contexto. En versículos 1 al 4, se animó a estos hermanos y a nosotros a gozarnos en las pruebas, sabiendo que estas son herramientas de Dios para producir madurez en nuestras vidas. Y uno, claro, se pregunta, bueno, ¿quién puede soportar el dolor con gozo y teniendo la expectativa de crecer espiritualmente? Nadie. Bueno, por eso, por la dificultad de la meta planteada, es que en versos 5 al 8 se nos insta a pedir sabiduría y a confiar en la bondad de Dios, ¿sí?, para que esta meta se cumpla. Pero claro, llegamos a este punto y uno se pregunta, bueno, una cosa es que la prueba afecte mi salud o mis emociones o mi vida espiritual. Y esos principios sirven, claro, pero ¿qué pasa cuando la prueba afecta mi economía? Bueno, y eso es lo que vamos a ver hoy en versículos 9 al 11, que la capacidad para gozarnos en Dios y crecer espiritualmente bajo el peso de la aflicción financiera ahora, no depende de lo que se tenga, ni tampoco de lo que se pierda, sino de aprender a contentarse en el Señor. Esa es la clave de este párrafo. Por eso en verso 9 vamos a ver que Santiago dice que el hermano que es pobre debe pedir sabiduría a Dios, como dice el verso 5, pero para poder aprender a gozarse en su alta posición espiritual. Por otro lado, el hermano rico debe pedir sabiduría a Dios también, como dice el verso 5, pero para poder aprender a gozarse en ser humillado espiritualmente. Eso lo veremos en verso 10 y 11. Planteado el tema, amados, vamos a ver el primer punto entonces. El pobre en lo material debe gozarse en su posición espiritual. Ese es el punto. Verso 9. Es como que en este texto Santiago está diciendo, bueno, ¿cómo debe enfrentar las pruebas espirituales y económicas el hermano pobre? ¿Qué debe hacer? El hermano, dice el verso 9, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Bueno, primero definamos esa palabra humilde, porque puede ser malentendida. La palabra literalmente describe aquello que es bajo. Puede describir una persona espiritualmente humilde, es decir, aquella que se mantiene bajo la autoridad de Dios, o puede describir una persona de baja condición social. Como siempre decimos, el contexto es el rey de la interpretación. Y en este caso específico, noten el contraste con el rico que se menciona en versos 10 y 11,
Evidencia que Santiago entonces dirige estas palabras a los hermanos de baja condición social. ¿Bien? Y es importante que aparezca esa palabra allí al referirse a ellos. Hermanos, hermanos. Porque prueba que en la comunidad de fe, hermanos, las diferencias sociales no eliminan las relaciones espirituales. No eliminan. Porque tanto pobres como ricos, como los de clase media, todos procedemos de un mismo Padre espiritual, nuestro Dios, y eso nos convierte en hermanos. Por eso en Gálatas 3:28, Pablo escribió lo siguiente: ya no hay judío ni griego, por lo tanto no debería haber discriminación por motivos raciales en la iglesia. Tampoco hay esclavo ni libre, dijo Pablo. Eso implica que tampoco debería haber discriminación por causas sociales en la iglesia. ¿Se entiende? Y la razón que da el texto es porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ese es un poco el énfasis de Santiago también. Quiere que los hermanos pobres aquí recuerden que son uno con sus hermanos más prósperos materialmente y que son del mismo nivel en cuanto a valor personal y posición espiritual, porque ambos están en Cristo Jesús. Ahora, necesitamos entender bien qué es lo que estaba pasando con estos hermanos pobres. Recordemos que según verso 1, Santiago, dijimos, está escribiendo a los creyentes judíos de la dispersión. Así que muchos de estos hermanos pobres referidos, sin duda, serían víctimas económicas de esta persecución, sin duda. En capítulo 1, verso 27, fíjense ahí en sus Biblias, Santiago menciona el hecho de que hay muchos huérfanos y viudas en la asamblea, cosa que implica una situación de pobreza producida principalmente por el fallecimiento de aquel que es el sostén del hogar. Esto implica quizás que algunos de estos hermanos tiempo atrás tuvieron un pasar económico un poquito más tranquilo antes de la persecución, pero ahora la pobreza se ha tornado insostenible. Santiago, noten en capítulo 2, verso 2, presenta el caso de aquellos visitantes que asistían a los cultos con vestidos andrajosos, dice el texto. Y en capítulo 2, verso 15 se habla de desnudez, y de hermanos que tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Esto es comida, bebida. Así que, hermanos, la pobreza es extrema. No se trata de personas que no llegan a fin de mes o que no pueden pagar todos los impuestos a término. No. Se trata de pobreza extrema. Eso es lo primero que tenemos que entender. En segundo lugar, vemos que esa pobreza los ponía en una situación desfavorable respecto de la justicia. Parece que la justicia estaba siempre del lado de los más adinerados. En Santiago capítulo 5, verso 4, después léanlo tranquilos en sus hogares, vemos que los empleados ricos retienen el pago, el salario de sus empleados pobres y lo hacen con engaños, dice allí. Es decir, estos hermanos empobrecidos trabajaban, pero no cobraban. Y esto es importante decirlo, porque la pobreza no siempre es sinónimo de pereza. Cierto es que hay que decirle a personas que si no quieren trabajar que no coman, pero también es cierto que hay injusticia social en el contexto de las Escrituras y tanto en el primer siglo como en el XXI. La pobreza no siempre es sinónimo de pereza. Nosotros quizás en tiempos modernos y amparados por algunas leyes laborales, le diríamos a estos hermanos, hacele juicio, quítale todo lo que tiene. Pero Santiago no puede hacer eso. Santiago lo único que puede hacer es animar a los agraviados a esperar el juicio del Señor, porque los tribunales de justicia estaban corrompidos, estaban comprados. Por eso en capítulo 5, noten, verso 6, Santiago reprende a los ricos y les dice: ustedes han condenado, la idea ahí es condenado legalmente, han condenado y dado muerte al justo, y él no puede haceros resistencia. Tremendo. Así que, hermanos, estamos hablando de situaciones altamente complejas.
Pero eso no es todo. Eso no es todo. Sabemos que estos hermanos pobres también eran menospreciados en el seno de la iglesia local, aunque parezca mentira, por sus hermanos más prósperos. Esta es la primera vez en el Nuevo Testamento, cronológicamente hablando, que se puede ver la horrenda división de clases que existía en el primer siglo. La clase media como la conocemos hoy, bueno, que tiende a desaparecer, pero como la conocemos hoy, no existía en el siglo primero. O se era muy rico o se era muy pobre. Y esto afectaba obviamente las relaciones interpersonales en la comunidad. Pero eso es de esperar que suceda, lamentablemente. Pero que lo mismo suceda en la iglesia, eso es horrendo, horrendo. En capítulo 2, versos 1 al 9, Santiago muestra que los hermanos ricos miraban con desprecio a los hermanos pobres, pero en el culto, en el seno de la reunión. Tremendo. Santiago denuncia allí en esos versículos que en los cultos recibían con agrado a los visitantes, adinerados, digamos, pero con desprecio a los pobres. Con desprecio a los pobres. Tremendo. Así que resumamos esta situación. Los pobres estaban legalmente desamparados, socialmente desatendidos y fraternalmente discriminados. La situación era muy compleja, muy compleja. Ahora, ¿qué actitud deben tomar estos pobres hermanos pobres? Digámoslo así. Bueno, Santiago lo expresa claramente allí, verso 9. Debe gloriarse en su exaltación. Ese hermano pobre debe gloriarse en su exaltación. Bueno, antes de empezar a pensar en eso, tratemos de definir lo que no se les manda a hacer a este hermano pobre. No se le manda a pedir prosperidad material, por ejemplo, a Dios. No. Porque aunque Dios lo prosperara materialmente, esa no es la solución a sus problemas espirituales. No se le manda tampoco a sacrificar en el altar del Dios dinero para conseguir un poco más de él, a su esposa, a sus hijos, a su Dios, a su ministerio. No, tampoco se les manda a hacer turnos de 20 horas por 7 días para poder salir de la pobreza y sentirse un poco mejor. Porque si uno confía en los bienes materiales, nunca va a estar satisfecho. Tampoco, está de más decirlo, pero tampoco Santiago fomenta el resentimiento en ellos, ni el odio en contra de los que tienen más dinero que ellos, ni a codiciar tampoco su estilo de vida, ni resentirse con Dios por las diferencias en los estilos de vida. Entonces, ¿qué debe hacer el hermano pobre en esta circunstancia tan difícil? Debe gloriarse en su exaltación. El verbo traducido allí, gloríese, significa jactarse, gloriarse justamente, o gozarse. Qué interesante, el contexto define si se trata de algo bueno, santo, o algo pecaminoso y desagradable a Dios. Si se trata de la vanagloria humana o de la sana gloria en asuntos divinos. ¿Bien? Acá concluimos que se trata de una sana gloria, ¿sí? Sana gloria, porque el verbo está expresado en modo imperativo, es decir, esto es algo que se les manda hacer a los creyentes empobrecidos. Y la voz media encima implica que cuando lo hagan, ellos van a ser los primeros bendecidos por la acción. Es decir, se trata de una sana gloria basada en las bendiciones divinas y no de una vana gloria, ¿sí? Que es producto de los logros humanos o de las comparaciones humanas. La palabra que se traduce exaltación, pues se nos manda a gloriarnos en su exaltación al pobre, literalmente significa algo elevado y metafóricamente digno. Implica la nobleza, quizás, una posición elevada. En otras palabras, humanamente hablando, estos hermanos eran de baja condición, pero espiritualmente hablando, ellos tienen una elevada posición en Cristo.
¿Se entiende? Humanamente hablando, ellos pertenecen a la pobreza, pero espiritualmente hablando, ellos son parte de la nobleza de Dios. Hermoso. Miren, en capítulo 2, verso 5, interesante, Santiago está reprendiendo a los ricos, justamente que tenían esta actitud de desprecio para con los pobres, y lo hace con estas palabras. Noten, Santiago 2:5. Dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Hermoso versículo. Como que Dios le está diciendo, ustedes se están metiendo con las personas equivocadas. No lo hagan. Bendita paradoja que plantea este texto que acabo de leer. Los rechazados por los hombres son escogidos por Dios. Los pobres en lo material son ricos en fe. Los sin techo tienen un reino. ¡Wow! Los sin nombre tienen una herencia. Precioso, precioso. Parece que específicamente aquellos que no tenían vida propia, el Señor quiso darles vida eterna. Aquellos que no valían nada para este mundo, los quiso comprar a precio de sangre divina y santa. Aquellos que no eran importantes para la sociedad, los quiso adoptar en su familia y les compartió su herencia y riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Así que vemos que Dios mide la grandeza de los hombres con parámetros diametralmente opuestos a los del mundo, hermanos. Claramente. Pensemos en la forma en que el mundo puede ver esto y después lo vamos a contrastar con la forma en que lo ve el Señor. Por ejemplo, el filósofo Celso, filósofo griego del segundo siglo, al notar que la mayoría de los cristianos eran pobres o esclavos o empobrecidos por causa de persecución, como es el caso de los destinatarios de esta carta, escribió lo siguiente. Dice, si un hombre es ignorante, si carece de sentido común y cultura, si es insensato, dejémosle que se haga cristiano. A ellos les vemos reunidos en sus propias casas, con vestiduras de lana, toscos. Son los peores, los más vulgares, los más incultos. Son como un enjambre de murciélagos o de insectos que salen de sus nidos. Ranas celebrando un simposio alrededor de un pantano, lombrices reunidas en el fango. ¡Wow! Pero quiero decirles algo. Celso y toda su erudición y aires de grandeza perecieron. Pero la iglesia de Cristo, formada por cristianos comunes, en su mayoría sí, empobrecidos, permanece hasta el día de hoy y permanecerá por toda la eternidad. Porque Dios mide la grandeza de los hombres con parámetros diametralmente opuestos a los del mundo. Miren, según dijo Jesús, nuestro Señor, el hombre más grande que jamás haya vivido fue uno que no fue a la universidad, no contaba con dinero, ni rango militar, ni posición política, ni prestigio social. No vestía tampoco ropa fina, ni consumía buena comida, ni tenía una morada, entre comillas, digna. Pero Jesús dijo que entre los que nacen de mujer, es decir, entre todos los hombres, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mateo capítulo 11, verso 11. Hermoso, hermoso. De hecho, hermanos, el tiempo presente allí del verbo gloríese, exige que el pobre enfrente la vida cotidiana, diaria, con esta actitud. Él debe aprender a gloriarse, a gozarse en esta elevada posición que tiene por ser hijo de Dios. Creo que aquí el hermano pobre es confrontado por Santiago y debe elegir qué actitud va a tomar. ¿Va a vivir satisfecho con lo eterno
¿O va a vivir frustrado con lo que es temporal? ¿Va a considerar su vida bañada en gracia por las cosas espirituales? ¿O va a considerar que su vida es una desgracia por las injusticias terrenales? Hermano empobrecido, yo te quiero hablar a vos ahora, rápidamente. Quizás pudieras desear comer algo mejor, y créeme, yo estuve ahí. Pero gozate en saber que puedes alimentarte a diario del pan de vida. Pudieras tener sed de una bebida más cara, más rica, pero alegrate en saber que puedes beber cada día del agua de vida. Podés empobrecer aún más en los meses venideros, pero recordá que te espera riquezas en gloria. Mirá, podés ser rechazado por los hombres, pero serás recibido con amor en la gloria. Podés perder tu morada en la tierra, pero ánimo, porque tenés una morada eterna en los cielos. Mirá, si tu pobreza es por causa de la persecución, quiero decirte, podrás ser perseguido y herido y lastimado aquí en la tierra, pero gloria a Dios, serás consolado en los cielos. Pudieras perder tu sustento y tu fuente de trabajo por ser fiel a Dios, pero alegrate en saber que vos y tu familia serán protegidos por aquel que viste a los lirios y alimenta a las aves. Podrás descender aún más en tu condición social, pero vas a crecer espiritualmente en el proceso si buscas al Señor. Podrán quitarte tus bienes, hermano perseguido, podrán quitarte tus bienes, hogar, familia, pero nadie, nunca, podrá quitarte el gozo de la comunión con Dios. Por eso, hermanos, a manera de resumen, dijimos, en primer lugar, que el hermano pobre debe pedir sabiduría a Dios para poder aprender a gozarse en sus bendiciones espirituales. Tiene una alta posición por ser hijo de Dios. Pero en segundo lugar, y a manera de contraste, vemos que el rico en lo material debe aprender a gozarse en ser humillado espiritualmente. Los versículos 10 y 11. Es decir, el rico en lo material debe gozarse en su humillación espiritual. El hermano más próspero, digamos, en lo material, debe pedir sabiduría a Dios para aprender a gozarse en ser humillado espiritualmente. El verso 10 dice, pero el que es rico, a diferencia del pobre, en su humillación, suplimos el verbo, ¿no? Gloríese en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Lo primero que quiero definir es, ¿este rico referido es creyente o es incrédulo? Yo creo que la conjunción con la que empieza el versículo, traducida pero, establece justamente un contraste entre el hermano pobre mencionado en el versículo 9 y, por lógica de contraste, el hermano rico mencionado ahora en versículos 10 y 11. Es mi convicción que se trata de hermanos, de creyentes, un poco más prósperos que los anteriores en lo material, en lo económico. También es necesario recordar, hermanos, que la Biblia no condena el hecho de tener riquezas siempre y cuando obviamente hayan sido bien adquiridas. El punto es que no es pecado ser rico. No es pecado ser rico. De hecho, en el Nuevo Testamento vemos hombres de Dios como Filemón, como José de Arimatea. En el Antiguo Testamento, personas como Abraham, Job, que pusieron todas sus riquezas al servicio del Señor y de los santos. Lo que la Biblia sí condena es la avaricia, aquel insaciable deseo por tener más, solo con fines egoístas y sirviéndose de medios oscuros. Eso sí lo condena la Biblia. La Biblia no condena tener dinero, pero sí enamorarse del dinero, ¿sí? Y esto es importante también decirlo, porque el rico, es cierto, ya lo vimos, puede pecar contra su hermano pobre menospreciándolo en el seno de la congregación,
Pero el pobre puede pecar contra su hermano rico juzgándolo. Puede tratarlo de poco espiritual, vamos a decirlo así, porque a causa de sus compromisos, obviamente, no se lo ve muy involucrado en la iglesia. O puede tildarlo de elitista, de soberbio, por su estilo de vida, la marca de su ropa y cosas como esas. Pero cuidado, porque quizás el hermano más próspero económicamente tenga un tremendo y silencioso ministerio de misericordia fuera de la iglesia, de oración, de hospitalidad. Quizás esté sosteniendo un montón de misioneros. Quizás tenga una familia piadosa, quizás tenga un corazón súper humilde, trabajado allí por el cincel del maestro. Por lo tanto, el pobre no debe juzgar al rico y el rico no debe menospreciar al pobre. Ahora sí, preguntémonos entonces, ¿qué actitud debe tomar el creyente rico ante las pruebas? Bueno, Santiago afirma, lisa y llanamente, debe gloriarse en su humillación. Qué interesante este concepto. Porque la palabra traducida humillación significa empequeñecer, bajar, doblegar, hacer más pequeño es la idea. ¿Sí? Lo más probable por el contexto que acabamos de mencionar es que la humillación aquí referida sea el hecho de haber descendido, ¿sí?, de posición social por causa, insisto, de la persecución. Entonces, el creyente próspero en lo material debería gozarse en la humillación espiritual a la que la prueba, la persecución, lo ha llevado. Debería gozarse en eso, no resentirse por eso. Interesante. La voz pasiva acá indica que se trata de alguien o de algo, alguna circunstancia ajena al control del hermano rico que se acerca para humillar su vida y todos sus proyectos y sus empresas. ¿Se entiende? Y así funcionan las cosas. Esto puede pasar en nuestra vida también, debido a cambios económicos en el país, a la traición de los que, trabajan con nosotros, o a malas decisiones, claro, en el ámbito comercial, o al COVID-19, hermano, a una pandemia mundial que nadie tenía agendada ni contemplada, o como en el caso de los receptores de la carta, por persecuciones violentas, o por injusticias, o por la causa que sea. Pero el punto de Santiago es mostrar que los lujos, las comodidades, los bienes son efímeros. Son efímeros. La historia de Job, piensen, nos enseña que la divina providencia de Dios puede apagar el brillo del lujo y opacar la belleza de las riquezas en tan solo unas pocas horas. Él lo perdió todo en el término de una tarde, quizás. Pero todavía podemos preguntarnos, ¿por qué le haría bien a alguien ser humillado de esta manera? Santiago responde, porque el hermano que confía en sus riquezas, el próspero, debe entender que él va a pasar como la flor de la hierba. Él va a pasar como la flor de la hierba. Hermano, si eres próspero materialmente, gózate en ser humillado, ¿sí?, espiritualmente. Porque esto, y créeme, y lo voy a demostrar después, te va a salvar la vida. Te va a salvar la vida. El verbo traducido allí, pasará como la flor de la hierba, significa pasar delante, adelantarse o desaparecer. Tremendo, desaparecer, indicando que por más rico, saludable, exitoso que seas, vas a desaparecer de la faz de la tierra a través de la muerte. Ese es el punto. Es más, el tiempo y modo verbal comunican certeza. Es como si Santiago nos dijese, pónganle la firma, estén seguros. No importa lo sólido que parezca, lo sano, lo feliz, va a desaparecer. Y quizás el pobre levante la mano y dice, perdón, pero yo los veo tan saludables, tan fuertes, tan prósperos, tan sonrientes, todo les sale bien. Santiago diría, sí,
pero van a desaparecer. Y otro levantaría la mano y preguntaría, bueno, es verdad, pero cuando ellos se enferman, pueden pagar los mejores tratamientos, los mejores profesionales, los mejores medicamentos. Santiago diría otra vez, sí, pero pronto van a pasar. Desaparecerá. La vida del rico, y por favor, la del pobre también, es transitoria, dice Santiago, como la flor de la hierba. La belleza, el perfume y la atracción de la flor son indiscutibles. Pero bajo el calor abrasador del sol y del viento solano se marchitan. Del mismo modo, la vida del rico, con todo su esplendor, lujos, comodidades y ahorros que posea, desaparecerá con rapidez, hermano. Hermanos queridos, miren, Pedro dijo lo mismo con otras palabras. Leo, 1 Pedro 1:24, toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, es decir, el hombre muere, la carne muere, y su flor se cae, es decir, su gloria perece. ¿Ven? Tanto Pedro como Santiago están citando en realidad a Isaías, capítulo 40, versos 6 y 7. Esto significa que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios siempre quiso que su pueblo reflexionara en la brevedad de la vida. Interesante. ¿Por qué? Porque cuando uno entiende que aquí está de paso, que los verdaderos valores son los que no se ven, los espirituales, los eternos, vive con mayor sabiduría. Moisés oró estas palabras al Señor, ustedes recordarán, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Marco eso, nuestros días, hermanos. No dice nuestros años, como solemos hacer nosotros, no, nuestros días, dice allí. De modo que traigamos al corazón sabiduría. Qué interesante. La Biblia, a manera de ejemplo, nos cuenta casos así fuertes. Por ejemplo, nos dice que el príncipe de la ciudad de Tiro creía ser Dios y lo peor del caso es que exigía ser tratado como si lo fuera. Pero el verdadero y único Dios, a través del profeta Ezequiel, le anuncia su muerte y la caída de su reino encima. Y lo hace con estas palabras, escuchen bien. ¿Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios? Dale. ¿Qué le vas a decir a tu verdugo? ¿No vas a poder matarme porque soy Dios? Tú eres hombre, dice Dios, y no Dios, en la mano de tu matador, porque la muerte humilla la soberbia del hombre. Jesús contó una parábola que ilustra esto a la perfección. Él dijo que la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré pues? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, ya sé, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Subraya eso en su Biblia, muchos años. Repósate, alma mía, come, bebe, regocíjate. En su mente le está pensando, soy un capo, tengo la vaca atada. Pero Dios le dijo, necio, no era capo, es un necio. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, es decir, vas a morir. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¡Wow! El rico insensato aquí de la parábola hablaba de reposo, de bienestar, de comida, de bebida, de lujos para muchos años. Pero Dios le dijo, vas a morir esta misma noche. ¿Serás tú Dios delante de tu matador? Le preguntó el Señor al príncipe de Tiro. Todo lo que has juntado, ¿de quién será? Si hoy piden tu alma. Las riquezas terrenales, hermanos, y este es el punto, están destinadas a perecer, por lo tanto es necio vivir para ellas, solamente para ellas.
como si fuera un Dios, darle toda la adoración, el tiempo, los recursos, la energía, sacrificar en su altar a la relación con nuestra esposa, la relación con nuestros hijos, la relación con nuestros hermanos, la relación con nuestro Señor. Es una locura vivir así. Te digo, si en tu agenda, hermano, no tenés más que el afán de obtener mayores riquezas materiales y expandir tus negocios, juntar más dinero, te digo, todos tus planes, todos tus logros, todo aquello a lo que le dedicaste la vida, terminarán en el cementerio. Quizás pienses, bueno, pero yo no soy como el rey de Tiro, tampoco soy como el rico insensato, soy un creyente que, bueno, tiene un buen pasar. Quiero decirte que a la luz de las Escrituras, que el creyente también es tentado y también tiene la tendencia de pensar que la vida consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero la humillación aquí referida por Santiago, de bajar de escalón social, sea por la causa que fuese, tiene el poder, hermano, de restablecernos la razón espiritual. Y este es el punto de Santiago. Miren, hablando de este mismo tema, Francisco Lacueva, el teólogo español, dijo: no hay peor cosa para un cristiano próspero en riquezas materiales que continuar prosperando así, sin pasar por pruebas que le ayuden a despegar el corazón de las riquezas. Tremendo. Y hermano, este es el punto. ¿Por qué el hombre próspero debe gozarse en ser humillado espiritualmente de esta forma? Porque eso le puede salvar la vida. Mira, pensá, quizás los reveses financieros te lleven al primer amor con el Señor. Amor que justamente has descuidado, ¿sí? Por dedicar todo tu tiempo, toda tu fuerza, toda tu energía a hacer dinero. Posiblemente el quiebre económico que nos trajo este virus te lleve a orar otra vez con tus hijos y tu esposa, agradeciendo de verdad, de corazón, con conciencia, la provisión de alimentos, como venida de los cielos. Tal vez las pérdidas materiales que tenemos que enfrentar en este tiempo te lleven a amar más a tu esposa, a dedicarle tiempo, atención, cuidado, no sé cómo lo hacías antes de vivir en forma tan alocada, corriendo tras los asuntos materiales. Quizás dediques tiempo para orar, meditar en las Escrituras, como lo hacías al principio cuando el Señor te salvó y no vivías de esta manera alocada. Quizás vuelvas a poner el despertador 1 hora antes de lo habitual para tener un encuentro con tu amado Señor, a quien dejaste por servir al Dios falso, engañoso, traicionero del dinero. Noten que en verso 11, ahora Santiago explica y expande esta metáfora, esta comparación, este símil. Dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. En Palestina, el viento caliente por la acción del sol, que sopla del desierto, del sur, marchita la vegetación y seca completamente la hierba y las flores, a veces en periodos pero muy cortos de tiempo. Tremendo cómo cambia el paisaje este viento. El punto aquí es que lo mismo le va a pasar al rico y a todas sus empresas, dice el texto allí. La palabra que se traduce empresas literalmente significa viajes o caminos. Y es una referencia justamente a estos viajes de negocios. Viajes de negocios. El plural de la palabra empresas enfatiza la intensidad de la actividad. Es decir, el hombre está muy ocupado negociando, ese es el punto. Pero él está tan ocupado en sus emprendimientos y sus viajes comerciales y demás, que la muerte lo agarra así, ¡pum!, en el camino. Por eso digo que la humillación espiritual referida aquí, que puede traer una prueba, que nos haga descender, perder
en el aspecto económico, nos puede salvar la vida, ¿entienden? Porque corremos el riesgo de desperdiciarla. Voy a hacer como una especie de parábola para ilustrar esto. Hermano, todo creyente comienza su año pensando, bueno, este nuevo año, Señor, voy a vivir para ti. Entonces ese creyente se propone hacer un plan de lectura, elabora una lista de oración, promete guiar a su familia en el Señor, involucrarse en el ministerio de la iglesia local en enero. Pero llega marzo y ya le cuesta muchísimo mantener su palabra. En abril lo único que quiere es descanso porque está súper estresado. Y en junio ya lo abandonó todo. Pero claro, llega un nuevo diciembre y lo encuentra el fin de año otra vez lleno de culpas, lleno de ansiedades, de perplejidades, preguntándose ¿por qué desperdicié este año? Entonces se propone, no repetir la historia en el año que comienza. Entonces durante enero y febrero se levanta temprano, busca al Señor, medita en las Escrituras, asiste a las reuniones, comparte la palabra con su familia, pero ya en marzo otra vez le cuesta mantener su palabra, en abril está súper estresado, lo único que quiere es descanso, pero en este nuevo junio enferma de gravedad y muerte. El pastor, al enterarse de la situación, lo visita en el hospital. Cuando llega a su habitación, lo ve tristísimo, llorando. Entonces le dice, hermano, tranquilo, ten ánimo, pronto vas a ver al Señor, bendita esperanza de gloria. Pero este hermano, mirando con tristeza al pastor, secándose las lágrimas, le dice, yo no estoy triste porque estoy a punto de ver a mi Señor en la gloria. Estoy triste porque he desperdiciado mi vida en la tierra, corriendo detrás del dinero. ¿En qué estaba pensando, pastor? ¿Cómo pude descuidar a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mi Señor por el dinero? ¿Ven por qué digo que una humillación en el plano económico, un descenso financiero, producto de la mano soberana de Dios a través de las pruebas, nos puede salvar la vida? Nos puede salvar la vida, hermano. Por eso el rico debe gloriarse en esta humillación. Pero el mundo, claro, para el mundo esto es una locura. El mundo dice que el rico, al contrario, se gloría en su riqueza, en su belleza, en su poder, en la autoridad, en el renombre, en el éxito personal. Pero Dios dice que el creyente próspero materialmente debe gloriarse en ser humillado. Y Jeremías, el profeta Jeremías, o Dios a través del profeta Jeremías, en el capítulo 9, 23, 24, dice algo más, que es precioso. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios, dice el Señor. Hermanos, tenemos que reconocer que este mundo pasará, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todo pasará. Pero hay solo 3 cosas que serán eternas. 1, la persona de Dios. 2, la palabra de Dios. 3, el alma de las personas. Así que Dios nos invita a gloriarnos en ser humillados y recuperar la cordura espiritual y comenzar a vivir otra vez para aquello que es eterno, que un ladrón no puede robar, que el orín no puede corromper. Hermano, John Piper, pensando en temas como estos, escribió una frase preciosa. Él dijo, solo una vida y pasa rápido. Solo lo que hagamos para el Señor
permanecerá. Cuánta sabiduría hay allí. Solo una vida. Y pasa rápido, hermano, pasa volando. Solo lo que hagamos para el Señor permanecerá. Entonces, mi hermano, cambia de jefe. Hacé las cosas que venías haciendo, claro. Esto no significa que tenés que dejar todo y irte a vivir una punta de una montaña, orar. No, seguí haciendo las cosas que venías haciendo, pero hacelas para el Señor, en su poder, para su gloria. No descuides la relación con tu esposa, con tus hijos. Serví al Señor, involucrate en un ministerio, metete en la gran comisión. Porque corres el riesgo de perder tu vida si no lo haces. Además tenemos que recordar que las riquezas, los bienes materiales, hermano, no tienen el poder de sostenernos cuando la mano soberana quiera afligirnos. No son Dios, no le dan propósito a la vida, no tienen el poder de revivir nuestras almas afligidas. Mira, cuando alguien pierde un hijo o una hija, al padre o a la madre, al cónyuge, las riquezas no van a poder darle gozo en Dios. No van a poder hacer que madure espiritualmente esa persona en medio de ese dolor. Cuando alguien pierde su salud, hermano, cuando un amigo lo traiciona o el cónyuge le engaña, le hiere, el dinero no puede producir deleite en ese corazón afligido, ni crecimiento espiritual en esa alma. Imposible. El dinero puede comprar una casa preciosa, claro que sí, pero una familia feliz y piadosa. El dinero puede comprar una cama espaciosa, pero no la paz necesaria que nos ayude a descansar y dormir. El dinero puede comprar los mejores remedios, pero no la salud y la inmortalidad. El dinero puede comprar la mejor alianza, el mejor vestido de bodas, pero no la fidelidad y la unidad conyugal. El dinero puede comprar ansiolíticos, pero no la paz. Puede comprar los mejores entretenimientos, pero nunca el gozo y la satisfacción espiritual. El dinero puede comprar los mejores regalos y presentes, pero no el amor de los hijos. Hermanos, recapitulemos. En los versículos 9 al 11 vemos que la capacidad para gozarnos en Dios y crecer espiritualmente bajo el peso de la aflicción financiera no depende de lo que se tenga, tampoco de lo que se pierda, sino de aprender a contentarse en el Señor. El hermano pobre debe pedir sabiduría a Dios para poder aprender a gozarse en sus bendiciones espirituales, en esa elevadísima posición espiritual que tiene por ser hijo de Dios. Pero bueno, quizás el hermano pobre, después de escuchar este estudio, pueda mirarme a los ojos con decepción y decir: pastor, bueno, el mensaje fue muy lindo, son muy buenos los principios, pero quiero decirles, para ser realista, yo con esto no como, no le doy de comer a mi familia, nada de lo que dijo va a resolver mis problemas. Los efectos del aislamiento por el COVID-19 me han terminado de hundir. Soy más pobre que antes. Yo te digo con humildad de corazón, es cierto lo que decís, hermanos. Si pensás así, es cierto. Estas verdades no te van a dar de comer. Tampoco van a resolver tus problemas económicos. Y quizás no te saquen de la pobreza, claro. Pero la palabra de Dios te va a dar sabiduría suficiente para que vos pienses qué podés hacer para conseguir el sustento para tu familia y qué podés hacer para resolver los problemas. Dios, a través de su palabra, te va a dar fuerzas renovadas, no solo para que pienses qué hacer, sino para que tengas el poder para concretarlo. También te va a dar gozo para que tengas el aliento, el ánimo para hacerlo. Y no te desmorones ante los fracasos. Yo sé que si buscas a Dios vas a sacar fuerzas de debilidad para no desmayar, para seguir intentándolo, para seguir esforzándote por la gloria de Dios y el gozo de tu amadísima familia.
Dijimos también que el hermano rico debe pedir sabiduría a Dios para poder aprender a gozarse en ser humillado espiritualmente, porque esto le puede salvar la vida. Claro que sí. Pero bueno, quizás el hermano próspero, después de escuchar este mensaje, también me mire un poco desilusionado y me diga, bueno, pastor, la exégesis estuvo correcta, muy bien los principios. Creo que son relevantes de verdad, para resolver los conflictos de tenor espiritual, ¿no? Que son importantes para soportar las cargas emocionales o la enfermedad. Pero yo, con estos principios, no le voy a dar de comer a todos mis empleados. Ni puedo pagarle a los proveedores. Ni puedo costear el gasto del alquiler de mi negocio, u oficina, o galpón, lo que sea. Tampoco puedo comprar más insumos, capitalizarme. Es cierto, mi hermano, es cierto. Nada de esto le va a dar de comer a tus empleados, ni va a resolver tus problemas con tu negocio, con tus emprendimientos. Claro que no. Pero el poder de Dios y de su palabra no está en la resolución mágica de los problemas, sino en proveerte herramientas sobrenaturales para que vos puedas resolverlos. Dios te dará sabiduría para que idees soluciones, poder para que puedas concretarlas, llevarlas a cabo, paz para que puedas descansar en su soberanía, más allá de cualquiera sean los resultados, gozo y paciencia que te van a ayudar a sobrellevarlos y a no rendirte ante los fracasos. Y por último, hermano, y para terminar, hemos dicho que Dios mide la grandeza de los hombres con parámetros totalmente opuestos a los del mundo. Y yo quiero leerles un escrito anónimo, no pude rastrear el autor, creo que es anónimo, que ilustra muy bien esto. Escuchen, dice, hubo un hombre que nació en una aldea desconocida, hijo de una joven y pobre aldeana. Trabajó como carpintero hasta que cumplió 30 años y luego, por otros 3, fue un predicador itinerante. Nunca fue dueño de una casa. Nunca escribió un libro. Nunca tuvo un cargo oficial. Nunca formó una familia. Nunca viajó más de 300 kilómetros del lugar donde nació. Siendo muy joven, la opinión popular se volvió en su contra. Sus amigos huyeron. Uno llegó a negarlo hasta 3 veces. Otro lo entregó a sus enemigos por dinero. Tuvo que pasar por un juicio injusto. Fue crucificado entre ladrones. Mientras agonizaba, sus enemigos sortearon la única prenda de vestir que le quedaba, una simple túnica. Cuando murió, su cuerpo fue colocado en una tumba prestada, aunque nadie pudo hallarlo hasta el día de hoy. Precioso, en el sabio plan de Dios, este varón de dolores, el que fue menospreciado, el desechado entre los hombres, el experimentado en quebrantos, vino a ser el Salvador glorioso de su pueblo. Porque Cristo, siendo Dios humanado, fue puro y sin mancha, sin pecado. Aún así decidió morir en lugar de los pecadores. Por eso se hizo maldición, como si él hubiera violado la ley de Dios, siendo que no lo hizo. Por eso sufrió la ira de Dios, como si él hubiera pecado contra su Padre, siendo que no lo hizo. Fue tratado como si fuera el culpable de los pecados de su pueblo, y no lo fue. El punto es que Dios castigó mis pecados porque los aborrece, pero no sobre mí, sino sobre el cuerpo de su amado Hijo, sobre aquel horrendo madero, pero indicando la justicia del Hijo. Dios Padre le resucitó de entre los muertos, como el mismo Jesús ya lo había anticipado y como lo confirma hasta el día de hoy la tumba vacía y la ausencia de ese cuerpo. De este modo el justo, Jesús, murió por los injustos, nosotros,
y ofrece dar su justicia que demostró tener a todo pecador que se vuelva de su maldad, por grande que sea, y confíe en la obra de Jesús y decida vivir y, si es necesario, morir por Él. Y este Señor de la gloria, humanado, Salvador, Redentor, bueno, misericordioso, amoroso y perdonador, le dice a todos los pecadores: el que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Qué vas a hacer con este Salvador? Que Dios te guíe al arrepentimiento y a la fe. Cantemos. No valgo por mi posesión, ni porque fuerte sea yo, sino en el precio de su amor en la cruz. No valgo por ser muy capaz, ni por perder ni por ganar, sino en la sangre que vertió en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro, mi alma satisfecha está en Él. La fama y juventud se irán, como la flor que hoy no está. Mas vida eterna tú nos das en la cruz. Yo no me jactaré en saber, ni en opulencia ni poder, mas yo me jactaré en Jesús y en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro, mi alma satisfecha está en Él. Así es. Esta verdad confieso hoy, de dignidad indigno soy. Tengo valor pues me compró en la cruz. Oh Redentor, Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en Él, no hay otro, mi alma satisfecha está en Él. Cántalo. Redentor, tú eres mi